Resultados obtenidos. El enfoque desarrollado de acoplar microextracción líquido-líquido dispersivo con instituciones prestadoras de servicios de salud ayuda a mejorar la extracción, preconcentración de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. En la tabla 1, en la parte superior, nos muestra la lista de parámetros de GSMS-MS de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico, resultados obtenidos a partir de una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa importantes para que la extracción de los hidrocarburos aromáticos policíclicos sea eficiente. En la tabla número 4, cantidad de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico encontrados en muestra de orina humana, expresada en miligramos sobre mililitros. En estas gráficas nos muestra la optimización de los parámetros de IPS en los que se disuelven los metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. Todos una concentración del análisis fue de 500 miligramos sobre mililitros de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. En la gráfica A nos muestra el efecto de la temperatura del puerto del inyector sobre IPS de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. En la gráfica B nos muestra el efecto del solvente realizado por triplicado. Por lo tanto, se investigó el efecto de la temperatura del puerto del inyector sobre el rendimiento de IPS en el rango de 150 a 350 grados centígrados en un intervalo de 500 grados centígrados de la figura 1A. Es claramente visible que a medida de la temperatura del puerto del inyector aumenta de 150 a 300 grados centígrados, las áreas de los picos de todos los derivados de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico también aumentan. Sin embargo, más allá de 300 grados centígrados, hay una disminución significativa en el área de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. Esto puede explicarse por el hecho de que los derivados de trimetilcilino de los metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico pueden agradecerse a esta alta temperatura de 350 grados centígrados. Además, esta temperatura también es destructiva para la columna capilar de GS. Por lo tanto, 300 grados centígrados se selecciona como temperatura óptima del puerto del inyector para experimentos adicionales. IPS es una reacción de fase gaseosa que tiene lugar dentro del puerto del inyector G de cromatografía de gases. Los analitos durante las reacciones se derivatizan primero con N-bis trimetilcilil trifluoroacetamida, seguido de vaporización. Por tanto, no existe un efecto significativo de disolvente en el que se disolvieron los analitos. Hemos probado 5 disolventes diferentes para el IPS de los metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. Estos son el alcohol etílico, metanol, antígeno de carciobrenario y la energía de activación, tricloroetileno y acetonitrilo. En la figura 2 nos muestran 4 gráficas. Estas gráficas nos representan la optimización de los parámetros de DLLME a una concentración de 500 miligramos sobre mililitros de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico. En la gráfica A nos muestra la selección del solvente de extracción. En la gráfica B, el efecto del volumen de TCE. En la gráfica C, la selección del solvente dispersor. Y en la gráfica D, el efecto del volumen de etanol. Todos los análisis se realizaron por triplicado. En esta gráfica del lado derecho nos muestra la cromatografía de gases de una muestra de orina. En la gráfica del lado izquierdo nos muestra la cromatografía de gases de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico en modo CRM después de DLLME auto IPS. En la gráfica A, muestra de orina enriquecida
de 500 miligramos sobre mililitro, y en la gráfica B nos muestra, es una muestra de agua enriquecida de 500 miligramos sobre mililitro. Estas gráficas nos dicen que disminuyó hasta un 6% de cloruro de sodio y luego disminuyó aún más, lo que puede deberse al aumento de la viscosidad de la muestra acuosa con mayor concentración de sal. Por lo tanto, se añadió 6% de cloruro de sodio en 5 mililitros de muestras de experimentos adicionales. Validación del método. El método dispersivo líquido-líquido microextracción inyector desarrollado fue validado por su linealidad, precisión y sensibilidad y recuperación en muestras de orina enriquecidas. Se trazó una curva de calibración de 6 puntos para cada metabolito de pH en el rango de LOQ en cada analito de 1000 miligramos sobre mililitro. Se obtuvo una buena correlación entre las áreas de pico y las concentraciones de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico, que estuvo en el rango de 0,987 y 0,999. Las precisiones intra e interdiarias se expresaron como porcentaje RCD. La precisión intradia, repetibilidad, se determinó el mismo día en 3 niveles de concentraciones diferentes de gráficas de calibración, es decir, bajo, medio y alto, 100, 500 y 1000 miligramos mililitros respectivamente. De manera similar se investigó la precisión, reproducibilidad entre días a los mismos niveles de concentración durante 5 días posteriores. Se encontró que la precisión intra e interdiaria se encontraba en el rango de 2,8 a 5,7 y de 6,4 a 9,7% respectivamente, de límite de determinación y límite de cuantificación. Se calcularon con una relación señal-ruido de 3 a 1 y de 10 a 1 respectivamente. Se encontró que el límite de determinación y el límite de cuantificación de los metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico estaban en el rango de 1 a 9 y 3 a 29 miligramos sobre mililitro respectivamente en muestras de orina fortificadas. Las recuperaciones relativas de muestras de orina se calcularon con respecto al estándar de metabolitos de pH de hidrocarburo aromático policíclico puros fortificados en aguas ultra pura a 3 niveles de concentraciones diferentes, es decir, 100, 500 y 1000 miligramos sobre mililitro. Se encontró que las recuperaciones estaban en el rango de 87 a 95%. Aplicación del método desarrollado de muestras de orina humana. El método de dispersivo líquido microextracción inyector recientemente desarrollado se ha aplicado con éxito para la determinación de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico en 15 muestras de orina de trabajadores expuestos. No se pudieron detectar dos metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico ni neurología postherpética y 6-hidroxicriseno en ninguna muestra de orina. Se encontró que la cantidad de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico estaba en el rango de 0,02 y 0,319 miligramos sobre mililitro en todas las muestras de orina analizadas. Muestras la cantidad de metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico detectados en muestras de orinas de trabajadores expuestos. No se detectaron metabolitos de hidrocarburo aromático policíclico en muestras de orina en blanco.